¿Se ve ahí? Ahora sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno. Bueno, habíamos visto los conjuntos de números reales, intervalos, propiedades de las operaciones, algunos ejemplos de ejercicios combinados y lo que faltó, racionalización de denominadores también, ejemplos muy básicos y sencillos, y lo que faltó para terminar esta unidad es lo que se llama notación científica. Es una forma distinta de poder escribir números reales cuando estos son muy pequeños o son muy grandes. Para no escribir tantas cifras, entonces adoptamos este tipo de escritura que me dice que tengo que elegir un número que le vamos a llamar A, como pueden observar aquí en la pantalla, multiplicado por potencias de 10. Ese número A que voy a elegir va a estar entre el 0 y el 9 o también entre el 1 y el 10. ¿Sí? Voy a elegir un número entre ese rango, de tal manera que después de ese número le voy a colocar una coma y lo voy a multiplicar por 10 elevado a una potencia n. Esa potencia n, ese exponente, va a ser un número entero. Que sea entero, ¿qué significa? Que puede ser un número positivo o un número negativo. ¿Por qué vamos a usar este tipo de notación? Porque hay ciertos números, como por ejemplo la masa de la Tierra, la edad de la Tierra, que son números muy grandes. Entonces después de, es imposible escribir tantos números continuados, digamos así. Entonces, para poder expresarlo en una forma más comprimida ese número, adoptamos esta notación científica. Por ejemplo, el masa de la Tierra, que es un número muy grande, lo podemos expresar como 5,98 por 10 a la 24. ¿Qué está significando ese 10 a la 24? Que después de la coma, que está después del 5, no está solamente dos números decimales, sino que hay 24 cifras decimales que siguen después de la coma. O sea que está el 98. Exactamente no van a ser 0 los números, pero yo lo voy a como a redondear ese número y voy a decir que es 98000 y le voy agregando ceros hasta llegar los 24 lugares. Como que la coma que está después del 5 lo corro hacia la derecha tantos lugares como me indica acá. Me dice que son 24 lugares. Como yo no sé exactamente cuáles son esas cifras después del 98, las voy a considerar 0 porque voy a redondear mi número. No son todos exactamente 0, pero le voy a colocar 0. Y es un número muy grande, ¿sí? No me conviene escribirlo sin una notación científica. En el caso de la edad de la Tierra, que es 4 por 10 a la 9 años, como el exponente de 10 también es un número positivo, significa que después del 4 hay 9 lugares hacia la derecha que las voy a considerar 0. Y también me queda un número bastante grande. ¿Qué pasa si voy a tratar con un número muy pequeño, como la masa del electrón o la longitud de una célula? Cuando son números muy pequeños, el exponente de 10 es un número negativo. Aquí tenemos escrito masa del electrón igual a 9,11 por 10 a la menos 31. Como es negativo el exponente, significa que la coma, que está ubicado después del 9, voy a tener que correrla hacia la izquierda tantas cifras como me está indicando acá. Me está indicando 31 cifras hacia la izquierda, o sea que una cifra la voy a contar como el 9. Y las demás que voy a seguir corriendo hacia la izquierda las voy a considerar como 0. Cuando llegue a la cifra 31, coloco la coma nuevamente y me queda 0,
con todos los ceros hasta llegar al 9. Entonces, yo voy a identificar las potencias de 10 como positivas o negativas. Si son positivas, significa que donde está ubicada la coma, tengo que correr esos lugares hacia la derecha. Si está como negativo el exponente de 10, significa que a partir de la coma tengo que correr, considerando la cifra delante de la coma como una cifra, voy a tener que correrme hacia la izquierda y ahí voy a obtener un número muy pequeño. Esto que digo, corro hacia la derecha, corro hacia la izquierda, me está indicando que yo a la notación científica, al número expresado en notación científica, lo quiero convertir en número decimal para tener una idea de lo que realmente me representa. Pero la idea no es que yo trabaje con cifras decimales, sino que aprenda a trabajar con notación científica. Para eso la estamos aprendiendo. Para cuando tengo números muy grandes, expresarlo con una potencia de 10 positiva. Cuando tengo números muy pequeños, expresarlo con una potencia de 10 negativa. Sí se va a hacer algunos ejercicios donde tenga que pasar de notación científica a decimal o de decimal a notación científica. Pero el objetivo de aprender la notación científica es que yo interprete si es un número muy grande el que estoy leyendo o un número muy pequeño y además que pueda hacer operaciones con esos números. Las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, pero utilizando la calculadora. ¿Sí? Bueno, acá vamos a mirar cómo expresiones en notación científica se pasan a decimal. Por ejemplo, 12,345 por 10 a la 2 quiere decir que si lo quiero pasar a expresión decimal, la coma que está después del 2 lo corro hacia la derecha 2 lugares. Un lugar es el 3, un lugar es el 4 y ahí coloco la izquierda del signo igual es lo mismo que decir 1234,5. Estaba en notación científica y lo pasé a número decimal. ¿Cómo se lee la notación científica? 12,345 por 10 a la 2. Si tienen a mano en este momento una calculadora, van a observar que hay una tecla en la calculadora, si no, después voy a tratar de subirles en este mismo PowerPoint una foto de una calculadora estándar, porque sé que todos no van a tener la misma calculadora, pero hay una tecla que dice EXP, o puede decir, no sé, una E solamente. Mi calculadora dice XP, entonces coloco el número 12,345, aprieto la tecla esa XP y ahí me aparece en mi calculadora una E mayúscula. Coloco ahí el exponente 2. La calculadora allí me entendió que estoy trabajando con notación científica. Y si aprieto el signo igual, me sale 1234,5. Quiere decir que la calculadora también me pasa una notación científica que yo introduzco, me lo convierte en decimal, ¿sí? Y también podría hacérmelo al revés, pero bueno, hay que ver qué calculadora tiene cada uno. En todo caso, después preguntamos, me mandan fotos, vemos las teclas y ahí eh, podemos sugerirle cómo utilizar esa tecla si es que no tienen el manual de la calculadora. Pero es interesante aprender a manejar la calculadora con la notación científica, porque cuando haga operaciones no debo pasar la notación científica decimal, ¿sí? Veamos el segundo renglón de esta diapositiva. Dice 100,2,305 por 10 a la 3. Significa que la coma que está después del 2, cuento 3 lugares hacia la derecha y como ya no tengo más cifras decimales, tengo 1, 2, 3
coma, no hace falta colocarle coma, sería coma cero, pero no tiene sentido. Corro 3 lugares hacia la derecha y me queda 102.305, que es lo mismo que decir 102,305 por 10 a la 3. El siguiente número dice 321 por 10 a la 2 y no hay ninguna coma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar que la última cifra significativa es el 1. Y como no tengo coma para correr, como me está diciendo que lo estoy multiplicando por 10 a la 2, le tengo que agregar dos ceros. 321 por 10 a la 2 es lo mismo que 32.100. ¿Sí? Uno está con notación científica y otro sin notación científica y no fue necesario colocar ninguna coma. El siguiente número, el último que está en rojo, es 1,789 por 10 a la 5. Significa que la coma después del 1 debo correrla hacia la derecha 5 lugares. Tengo 3, el 7, el 8 y el 9. Los otros dos le coloco 0. 1,789 por 10 a la 5 es exactamente lo mismo que decir 178.900. ¿Sí? En estos números que están en azul, donde no está la coma porque no fue necesario, no está puesto el punto que nosotros utilizamos para el 1000. Una aclaración con respecto a la calculadora. Las calculadoras trabajan con algunas con la coma como nosotros la utilizamos y otras calculadoras no. La coma nuestra es el 1000, ¿sí? Entonces tienen que aprender a manejar su propia calculadora. El 1000 nuestro, que es un punto, en algunas calculadoras significa la coma, es decir, que está cambiado como nosotros trabajamos. Entonces, mucho cuidado cuando introducen los números, ¿sí? Eso es una atención muy importante en la calculadora de cada uno de ustedes. Mi calculadora trabaja diferente a como nosotros trabajamos los números, ¿sí? El punto significa coma y la coma de 1000 significa el punto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre otros 4 números que están en notación científica exponente positivo y lo pasamos a decimal? Sí, profe, Sí, sí, en el último ejercicio que hice, que con exponente 5 se me hizo sí. una pequeña confusión. ¿El exponente qué indicaría? O sea, La en indica, la si es anterior le positivo. entendí. Sí. Bueno, si es positivo, que tengo que correr la coma hacia la derecha y me indica también la cantidad de números que hay después de la coma. Acá me dio 1,789. ¿Cuántos lugares decimales tengo? 3. Pero ¿cuántos son los reales? 5. Entonces los otros dos que me faltan los completo con ceros. ¿Se entendió ahí o no? Sí, sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Sí, Corro sí, se 5 entendió, sí, sí. lugares, corro 5 lugares, pero en realidad tengo 3. Entonces, ¿qué hago con los otros dos que me faltan? Y le agrego 2 ceros. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, profe, entendido. vamos ahora con exponente negativo. Dice 10 a la menos 1 y ahí no tengo ningún número antes del 10. Entonces voy a considerar que hay un 1. ¿Sí? Porque el 1 lo puedo poner o no. Los 4 números que tengo acá en la diapositiva que tienen exponente negativo, ninguno tiene un número real visible. Si no está, significa que es un 1. Entonces, coloco el 1 y me dice 10 a la menos 1. Como es negativo, tengo que correrme hacia la izquierda. Coloco el 1 y ¿cuántas cifras me está indicando el exponente? Que es una sola. Entonces, esa sola cifra me lo va a ocupar el 1. Entonces, es 1, y debo poner una parte entera que no la tengo porque no me dan otros números. Entonces, lo completo con un 0. 10 a la menos 1 es lo mismo que decir 0,1. El segundo, 10 a la menos 2. No tengo un número delante del 10, entonces coloco el 1
me dice que son 2 cifras, entonces la otra que me falta la completo con un 0, coma 0. Después de la coma hay 2 cifras decimales y como es negativo, tuve que correrme hacia la izquierda. 10 a la menos 3 son 3 cifras decimales, tampoco tengo un número entero, entonces considero que hay un 1. ¿Cuántas cifras tiene que haber de la coma? Después de la coma, 3. Una cifra me la ocupa el 1, completo con un 0, otro 0, 0. 10 a la menos 7. Tengo que correr la coma hacia la izquierda, no tengo un número entero, entonces considero que una cifra me lo va a ocupar el 1 y son 7 lugares. Entonces, coloco el 1 cuenta con una cifra y completo con 6 ceros y luego coloco la coma y agrego como parte entera el 0. ¿Se entendió ahí? Ustedes van a hacer otros ejercicios, no sé si tengo, no tengo más, esta debe ser mi última diapositiva. Voy a ver si les agrego, cuando corrija un poquito este PowerPoint, les agrego otros ejercicios más donde la parte entera con 10 a un exponente negativo no sea 1, ¿sí? ¿Alguna pregunta de estos 4 con exponente negativo? Sí, una consulta. Cuando lo Sí. querés hacer con la calculadora, lo intenté hacer igual que los ejercicios de arriba, pero cuando puse el menos, como que me dio el resultado directamente y me lo dio mal. ¿Cómo O se sea, resuelve ¿qué con la pudiste calculadora? hacer? ¿Qué hiciste vos? 10 a la menos 10, 1. no, hice 10 y puse la tecla esa XP No, y quise es que poner en... no, es que está mal introducido. Ah, Vos eso tenés que era. poner 1, porque no está ahí, ¿sí? 1, exponente, o sea, la tecla, y ahí le pones el menos 1. Ah, Y ahí bueno. te queda 0, 1. O si no, podés no ponerle el 1, ponés directamente la tecla E, menos 1, 0, 1. Porque si vos le pones el 10, estás haciendo una operación diferente. Bueno, ¿Sí? bueno. Sí, sí, ¿Sí? muchísimas gracias. Bueno, acá el último dice operaciones, es porque ahí yo no expliqué ni detallé una por una las operaciones. Esta es una operación, son operaciones combinadas, es un ejercicio de operaciones combinadas con notación científica. Hay multiplicación, hay suma, hay resta, hay división, hay potencia, ¿sí? Que la idea es que una vez que ustedes se familiaricen con esta notación científica, ya sea con exponente positivo o negativo, sea hábil en trabajar con la calculadora y resolver este ejercicio con la calculadora. Un error que cometen mucho, que está bien porque no es que esté mal, yo digo error en el sentido de que no están utilizando la calculadora, pero lo que hacen de primera cuando se les presenta un ejercicio así, donde tengo diferentes operaciones combinadas, notación científica, pasan todo a decimal. No debo hacer eso. Si lo quiero practicar, y bueno, lo practico, pero mi objetivo en esta unidad es que ustedes aprendan a hacer una operación combinada con la notación científica. Entonces, este ejercicio que está acá, que les estoy mostrando en la diapositiva, está hecho todo con la calculadora. El que lo tiene en este momento al lado de la calculadora puede hacer esas operaciones y van verificando que dan estos resultados que yo he colocado aquí. El resultado final es 4,02 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Voy entrando en la calculadora 2.5, aprieto la tecla de E a la X, EXP en mi calculadora y pongo el exponente 8. Y le resto 4,2 EXP y pongo el exponente 8. No debo utilizar el número 10 porque si no ahí me va a hacer una operación diferente la calculadora. Ese resultado que me da del primer paréntesis es menos 1,7 por 10 a la 8. Si resuelvo el segundo paréntesis, que es una suma, me da 1,25 por 10 a la menos 4. Y si hago la potencia, puedo hacer
de dos maneras. Introducir todo el número del denominador con paréntesis para que la calculadora me entienda que todo el denominador está elevado al cuadrado. Y si no, como ustedes ya saben que la potencia es distributiva, con el producto puedo hacer 5,28 al cuadrado por exponencial, en lugar ahora de a la 4, como es potencia de potencia, me va a quedar a la 8, ¿sí? Pero ustedes traten de buscar siempre el camino más fácil y más directo para llegar al resultado final. No se compliquen haciendo muchísimos pasos, es decir, alargando todo lo que tengo que hacer, si veo que puedo simplificar, ¿sí?, las operaciones para llegar más rápido. Pero yo diría que practiquen mucho con esto de la calculadora, porque si no sé manejar la notación científica en la calculadora, en el momento que en química tenga que resolver más adelante un problema con notación científica o en alguna otra materia necesite hacer una cuenta en notación científica, voy a tardar mucho tiempo y puedo también llegar a equivocarme. Si yo coloco bien los números y aprendo a usar bien la calculadora, voy a confiar plenamente que el resultado que obtengo es el correcto, ¿sí? Esta es la idea de matemática, utilizarla como herramienta para otra asignatura, ayudándome con la calculadora, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta operación? No sé si alguien pudo hacer o quiso hacer o estuvo probando. Si no, saco esta diapositiva. ¿Me salgo? Sí, profe. Sí, bueno. Seguramente cuando estén haciendo el práctico van a surgir varias preguntas. Bueno, ahora voy a mostrarles en forma muy resumida, que también se los voy a subir después, más tarde a la noche, o si no mañana a la mañana, lo de la segunda unidad. Yo voy a ir un poquito rápido, pero porque hasta que ustedes no hagan el práctico, después si quieren vuelvo a repetir el martes que tenemos clase, lo de ecuaciones, porque es como que para algunos será tema nuevo, para otros un repaso. Son muchos conceptos dichos en forma rápida y por ahí puede quedar algo sin entender, que es lógico, ¿sí? Yo porque estoy siempre con estos temas, pero por ahí puede resultar que sean cosas nuevas o que no lo recuerden, ¿sí? Bueno, la siguiente unidad que vamos a ver es sobre ecuaciones. Vamos a aprender o a recordar cómo se resuelven las ecuaciones lineales, lógicas, y yo le voy a presentar algún otro tipo de ecuaciones que si tenemos tiempo la vamos a resolver y si no, vemos después, ¿sí? Sistemas, ya voy a verificar el tiempo que tenemos, pero sistemas por ahora yo diría que no lo viéramos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Después va a haber una unidad durante la cursada que se refiere a sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Pueden ver ahí? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bueno, cuando hablamos de ecuaciones, yo tengo que definir qué es lo que es una igualdad y qué es lo que es una identidad. Primero, me tengo que dar cuenta que la expresión algebraica que me presentan es una ecuación. ¿Y qué es una expresión algebraica? Es una combinación de números y letras. Siempre que aparezcan números y letras, que son las letras del abecedario, y hay un signo igual, entonces es muy probable que sea una ecuación. Generalmente decimos que las primeras letras del abecedario van a ser utilizadas para determinar constantes
y las últimas letras del abecedario, como la X, la I, la Y, la R, la S, la T, son para determinar variables. ¿Qué significa variables? Que pueden tomar cualquier valor. Para facilitar todo el estudio que vamos a hacer ahora y más adelante, no vamos a tomar tantas letras del abecedario. Generalmente para las constantes decimos que tomamos la ABC, y para las variables, y vamos a utilizar mucho la X y la Y, ¿sí? La X va a ser una variable muy familiar para nosotros, y la Y o la Y, cuando estudiemos más adelante funciones. Bueno, cuando está el signo igual, y bueno, decimos sí, es una igualdad, ¿sí? ¿Y cómo la definimos? Como un conjunto de dos expresiones algebraicas, que dijimos que una expresión algebraica es una combinación de letras y números. Un ejemplo de una igualdad es esta que están observando, a más b al cuadrado, que sería el cuadrado de un binomio, que tal vez en la secundaria lo hayan visto, y cuando se desarrolla el cuadrado de un binomio, es una regla que más adelante también la vamos a justificar, porque es así. Este desarrollo es el cuadrado del primero más 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo. El A y el B tienen un determinado valor, que no lo sé, pero es el mismo. Entonces, digo que esta expresión es una igualdad, porque el A y el B siempre tienen un mismo valor, son constantes. El A puede valer 3 y el B puede valer 5, a la izquierda del signo igual, y a la derecha el signo igual va a seguir valiendo 3 y 5, no cambia. Es una igualdad que vale siempre, ¿sí? Eso no se cambia. Una identidad también es una igualdad, pero decir identidad significa que es lo mismo. Entonces, de un lado del signo igual y del otro signo igual, tengo, por ejemplo, 4 igual a 4. ¿Pero qué tiene de distinto acá? Que no aparecen letras, no hay ninguna letra. Es una identidad y aparecen números, ¿vieron? 4 igual a 4. En cambio, en el de arriba teníamos una igualdad donde sí podían aparecer letras. Ahora, vamos a definir lo que es una ecuación. Una ecuación decimos que es una igualdad que se verifica para valores concretos de letras, ¿sí? Si yo hablo de igualdad, como la definimos recién como el primer concepto, en la igualdad podemos tener expresiones algebraicas, es decir, pueden aparecer letras y números. Entonces decimos, una ecuación es una igualdad. Entonces cuando digo, es una igualdad, entonces pueden aparecer letras y pueden aparecer números. Pero esas letras no solamente pueden ser letras constantes, no solamente puede aparecer la A o la B, pueden aparecer las últimas letras del abecedario, y con las letras que vamos a trabajar mucho van a ser la X y la Y. En este ejemplo que yo les doy de ecuación es la X, ¿sí? Digo que 2X igual a X menos 7 medios. ¿Es una igualdad? Sí, porque tengo el signo igual. Y además aparecen letras y números, pero no cualquier letra. Aparece la última, en este caso, una de las últimas letras del abecedario, que es la X. Entonces esto es una ecuación. ¿Y la X puede tomar cualquier valor? No, no puede tomar cualquier valor. Si bien varía, porque no es, pero toma un valor específico. Y este tipo de ecuaciones en las que vamos a aprender a resolver. Yo tengo que decir cuánto va a valer X para que se me cumpla esta igualdad. Entonces, hay una pequeña diferencia cuando hablamos de igualdad, identidad y ecuación. Una ecuación es una igualdad. ¿Y por qué es una igualdad? Porque aparecen letras y números, y en el caso de que aparezcan las últimas letras del abecedario, ahí puedo confirmar realmente que es una ecuación, porque en la igualdad solamente me quedo con que está el signo igual, y de un lado y del otro se debe cumplir sí o sí. En cambio acá en las ecuaciones, si bien es una igualdad, no se cumple para cualquier valor de la X, por un valor de X determinado. En la igualdad,
cualquier sea el valor de A y de B, siempre se va a cumplir. En cambio, en la ecuación se va a verificar esta igualdad para determinados valores de X, cuando tengo una sola X para un valor específico. ¿Sí? No sé si los confundí, quieren preguntarme algo, me dicen antes de seguir. En esa ecuación, profe, ¿qué valor tendría la X? Bueno, acá, ahí vamos a ver cuando veamos unas diapositivas más adelante, que yo tengo que despejar la X. ¿Cómo voy a despejar la X? Voy a agrupar las X en el primer miembro, entonces acá que está sumando en el segundo pasa restando. Saco factor común, ya vamos a ver un ejemplo cómo se hace, solamente te cuento ahora, saco factor común, 2X menos X, me quedaría una sola X, y quedaría que X tiene el valor de 7 quintos dividido 1, ¿sí? Pero tendría que despejar la X. O sea, en el aire es como que no lo va a ver, pero lo que hago es juntar todas las X en el primer miembro, todos los números que no tengan X en el segundo, y vamos a ver qué tipo de operaciones se hacen. Pero así mirando el ejemplo digo, tengo que despejar la X. No lo voy a hacer al tanteo. A ver, se me tiene que cumplir obviamente esta igualdad, pero no lo voy a hacer al tanteo. Voy a hacer ciertas operaciones algebraicas lícitas que me van a poder determinar el valor de X. ¿Sí? Que es distinto a cuando yo estoy hablando de una igualdad, porque ¿qué pasa en la igualdad? Y tanto el primer miembro como el segundo siempre es válido, independientemente de qué valor tenga A y tenga B. En cambio, en la ecuación no. En este caso que tengo X no puede valer, por ejemplo, 0. Si yo lo pongo 0, 2 por 0 me queda 0, y si pongo 0 en el segundo miembro me queda menos 7 quintos. No, la X no puede tomar el valor 0 porque no verifica la igualdad. En cambio, si yo me voy arriba, en la igualdad, si el A vale 0, está perfecto, porque vale 0 en el primer miembro, 0 en el segundo miembro, y me quedaría solo el valor de B, que también, pero esa igualdad se cumple siempre, no pasa eso con las ecuaciones. Pero bueno, lo que nos va a interesar a nosotros en la unidad es cómo resolver esas ecuaciones. Las ecuaciones se pueden clasificar según el número de incógnitas, decimos que son de 2, de 3 o de n incógnitas. Nosotros vamos a trabajar con una y dos incógnitas, más de eso no. Según el término del mayor grado, es decir, la potencia a la cual está elevada la variable. Lineales, si la variable está elevada a la potencia 1. Cuadráticas, si está elevado a la segunda potencia. Cúbicas, que no vamos a resolver cúbicas, o por ahí si aparece va a ser algo muy sencillo, cuando X está elevado a la 3, o de grado n. Tan amplio no vamos a hacer este curso, ¿sí? Solo vamos a trabajar con X a la 1 y X a la 2 para resolver. ¿Por qué ya les estoy diciendo X? Y porque no vamos a trabajar todavía con dos incógnitas, sino con una sola que la vamos a llamar X. También se pueden clasificar en ecuaciones enteras, fraccionarias, racionales o irracionales. Todo eso está ampliamente relacionado con las operaciones que hacíamos con los números reales, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos sumas y restas que involucren a la variable, por ejemplo, 2x más 3x, o 10x menos 8x, ahí estoy haciendo una resta con la variable x, digo que es una ecuación entera, porque le falta el signo igual y otro miembro, otra expresión algebraica en el segundo miembro. O sea que van a ser enteras cuando yo observo que están separadas dos expresiones algebraicas con signo igual, y las operaciones que hago en la variable son enteras. También podría ser que la variable esté afectada por una multiplicación, ¿sí? Multiplicado por un número real, puede ser. O una potencia, por ejemplo, x cuadrado, x al cubo. ¿Cuándo va a ser fraccionaria? Y cuando la variable esté en el denominador. ¿Cuándo va a ser racional?
y puede ser fraccionaria o puede ser entera y puede estar afectada por una potencia, pero lo importante es que esté en el denominador. Ahí sería racional. E irracional, cuando tengo, por ejemplo, raíz cuadrada de x, ahí tengo una raíz, ahí sería irracional. Esto es que yo les estoy explicando, es solamente a modo informativo para que ustedes sepan determinar si la ecuación que me la están presentando para resolver es lineal, cuadrática, si la variable está afectada por una división, por una potencia, es decir, para saber de qué tipo de ecuación estoy tratando, estoy estudiando, porque depende del tipo de ecuación que yo tengo, es el método que voy a aplicar. Lo que sí nos vamos a enfocar Profe, en... una pregunta. Sí. ¿Me puede decir un ejemplo de cuando son racionales, que no lo alcancé a escuchar? Racionales es como, lo mismo como los números racionales. Por ejemplo, 2x más 3x igual a 8 es una racional. O 5x sobre dividido 3x más 8, o sea que la x está en el denominador, igual a 9x, ahí sería racional. Es decir, que si la variable está afectada principalmente por la división, sería una racional. ¿Sí? Pero también puede estar afectada por la suma, la resta, la multiplicación, la división. ¿Sí? Es igual que la división que hicimos, o la clasificación, mejor dicho, de los números reales. Ah, no, pero usted, disculpen, hay una partecita que yo con ustedes la obvié. Vamos a decir lo siguiente. Una ecuación es racional cuando está afectada por la variable, ¿sí? No los números. La variable está afectada por suma, resta, multiplicación, división o una potencia de exponente positivo. O también puede ser exponente negativo, pero son esas las operaciones que entran dentro de la clasificación de ecuaciones racionales donde la variable está afectada por esas operaciones. ¿Sí? Que tienen un método, cuando ya la X aparece en el denominador, tiene un método muy específico. Pero por ahora, en este curso, aquí en este tiempo que tenemos, vamos a aprender específicamente a resolver las lineales y las cuadráticas. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las ecuaciones lineales? Son aquellas que decimos que son de primer grado, porque la X está elevado a la potencia 1. Y lo que se debe hacer ahí es despejar la X. Las cuadráticas son las de segundo grado, que aparecen, por ejemplo, de la forma ax cuadrado más x más c igual a 0. Puede pasar que este 0 sea un número real, pero yo para resolverla como ecuación necesito que sea 0 el segundo miembro. Entonces, ¿qué voy a hacer si está igualada a 3? Y el 3 que está sumando ahí lo voy a pasar restando al primer miembro y entonces ahí ya va a estar igualada a 0. Para las ecuaciones de segundo grado voy a poder utilizar la calculadora. ¿Sí? Cuando estén resolviendo, no recuerdo si tengo los pasos en este PowerPoint de cómo utilizar la calculadora, sino también lo voy a tener que introducir para que ustedes vean. Obviamente que depende también de la calculadora de cada uno. Yo les voy a sacar una foto o por ahí les hago un videito con mi calculadora y les voy diciendo cuáles son los pasos que tengo que hacer para resolver una ecuación cuadrática con la calculadora. No todas las calculadoras resuelven las ecuaciones de segundo grado, lo cual no significa que me tenga que comprar una que lo resuelva. No, puedo aplicar estas fórmulas que ustedes observan acá, que se llama fórmula resolvente, ¿sí? Donde los dos resultados que me puede dar la ecuación cuadrática se pueden obtener a través de esta fórmula, ¿sí?
coeficientes que aparecen aquí, ABC, no son otros que los números que acompañan a la variable. El coeficiente A, se llama coeficiente al número real que acompaña a la variable, es el que está acompañando al término cuadrático, también se llama coeficiente cuadrático. El número que acompaña a la X con potencia 1 es B y se llama coeficiente lineal. Y C es coeficiente lineal o término lineal, no lineal, el término independiente o simplemente coeficiente independiente o el número independiente de la ecuación. Siempre en la ecuación cuadrática hay tres coeficientes, el cuadrático, el lineal y el independiente, el A, el B y el C. Aquí no está puesto el B, no lo vamos a poner, ¿sí? A, B y C. Entonces esos tres coeficientes se introducen en esta fórmula y se va trabajando ordenadamente. Ya voy a ver si tengo más abajo o algún ejemplo, si no después ya lo vamos a introducir. A medida que vayas viendo el práctico, vamos a ir sacando todas las dudas de cómo se van resolviendo. Es larga esta unidad. Yo hoy solamente por el tiempo que tengo le estoy haciendo una presentación general, ¿sí? De los tipos de ecuaciones. Entonces, la lineal, vamos a aplicar operaciones muy sencillas para resolver. La de segundo grado, y utilizo la calculadora o utilizo esta fórmula resolvente. Después hay otras ecuaciones que de grado superior a 2, donde se puede factorizar, es decir, factor común, o aplicar el llamado teorema del resto, que si no lo recuerdan, también lo vamos a detallar. Hay otro tipo de ecuaciones que son las ecuaciones racionales, que son las que tienen fracciones algebraicas, y miren que son muy distintas, ¿ven? A las que les presenté más adelante, porque acá la X está en el denominador y en el numerador. Este tipo de ecuaciones racionales, donde la X está en el denominador, tienen un método específico de resolver. No les aseguro que las podamos ver en el curso, por ahora se las presento, y a lo mejor más adelante sí les decimos cómo se resuelven. Por ahora nos va a interesar nada más que las lineales y las cuadráticas. Acá hablo de soluciones extrañas porque cuando se aplica el método de la resolución de estas ecuaciones, puede pasar que yo hago muchos pasos matemáticos, me esfuerzo en llegar a la solución, resulta que cuando voy a verificar el resultado, no me da. Entonces, quiere decir que esa solución que yo encontré no es válida. Por eso hablamos de soluciones extrañas. En el caso de resolver las ecuaciones lineales y la cuadrática, es muy raro que lleguemos a soluciones extrañas, ¿sí? Solución, ¿a qué voy a llamar? Al número, al valor de la incógnita que yo encontré de esa ecuación que me dieron para resolver. ¿Resolver qué significa? Resolver es encontrar ese valor que me verifica. ¿Y yo voy a poder verificar el resultado? Sí. Una vez que yo encuentre la solución, puedo irme a la ecuación original, reemplazo la X por el valor que encontré y se va a tener que cumplir en el caso de las lineales, por ejemplo, a X igual a B. Si no me da, y bueno, seguramente me equivoqué en algún signo, hice mal una cuenta, pasé mal un número al otro miembro, algo sucedió. En las cuadráticas voy a tener que obtener, como es cuadrática, significa que tiene dos soluciones, el grado de la ecuación me indica la cantidad de soluciones que voy a obtener. Cuando yo las obtenga, ya sea por la calculadora o resolviendo la ecuación resolvente, voy a verificar en la ecuación original y me va a tener que dar igual a 0. Voy a ver si tengo por aquí algún ejemplo para que veamos cómo resolver la lineal o la cuadrática. Acá tenemos otro tipo de ecuaciones que son las irracionales, que cómo me doy cuenta.
que son irracionales? Y porque aparece una raíz. No siempre tiene que aparecer una raíz cuadrada, puede ser una raíz cúbica o una con índice diferente a 2 o a 3. También tiene una forma específica de resolver, que por ahora no se las voy a explicar, ¿sí? Porque vamos a confundir. Si llegamos a resolverlas, ahí lo vamos a ver en detalle. Bueno, miren, acá tenemos una ecuación lineal, que hay un ejemplo para ver cómo se resuelve. Me doy cuenta que es una ecuación lineal que de la forma x más b igualada a 0 con a distinto de 0, b le llamo término independiente y a coeficiente principal. Y me doy cuenta que es lineal porque la máxima potencia a la que está elevada la x es 1. Y acá hay un ejemplo en particular. 7x igual a 23 menos 2. Entonces, hago la resta, 23 menos 2 me queda 21. Y yo necesito la x. Yo quiero saber cuánto vale la x. ¿Cuántas soluciones voy a obtener acá? Y una sola, porque x está elevado a la potencia 1, así que hay una única solución. ¿Cuánto tiene que valer x? Y bueno, para saber su valor, me faltaría al 7 que multiplica, va a pasar dividiendo. Entonces me queda 21 sobre 7 igual a 3. ¿Qué estoy haciendo yo acá en estas ecuaciones lineales? Voy a considerar lo siguiente. Todo número que está sumando en un miembro y lo quiero pasar al segundo miembro o viceversa, pasa con el signo opuesto. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Es decir, que pasa con el signo opuesto cuando hablo de suma o resta. Si el número está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. Es decir, que hago la operación inversa para tratar de despejar. Es decir, que estoy tratando de sacar todos lo que está alrededor de la X. ¿Sí? Tiene que quedarme la X sola. Y si me llega a quedar la X con un signo negativo, bueno, ese signo negativo también lo tengo que pasar al otro miembro y eso va a hacer que cambie los signos de cada uno de los términos del segundo miembro. Las ecuaciones lineales son las más sencillas de poder resolver. Y acá en esta diapositiva, en la siguiente, le explico en detalle los puntos a tener en cuenta. ¿Sí? Puede pasar también que en las ecuaciones lineales exista algún denominador. Entonces, como primer punto para resolver, se eliminan los denominadores. De dos maneras puede pasar eso. Que yo multiplique ambos miembros por el mínimo común múltiplo de todos los denominadores, o también puede ser que saque como un denominador, ¿sí? Vamos a ver, para no estar hablando como en el aire, antes de esto, que después ustedes lo van a leer detalladamente, voy a mirar si tengo un ejercicio que es más fácil darse cuenta y no estar hablando en el aire. A ver, vamos a mirar acá qué ejemplo hay de ecuación lineal. Bueno, acá tenemos una ecuación que tiene la forma 3x más 3 igual a x más 4. Me doy cuenta que es una ecuación lineal porque la máxima potencia a la que está elevado x es 1. Tengo x a ambos en los dos miembros. Entonces, la x del segundo miembro que suma va a pasar restando al primer miembro. Y me queda 3x menos x, 2x. El 3 que está sumando en la ecuación original va a pasar restando al segundo miembro. Entonces me queda 4 menos 3, 1.
y yo quiero saber el valor de la x. Entonces el 2 que multiplica pasa dividiendo. Por lo tanto me queda que x es igual a 1/2, que lo puedo dejar expresado así como una fracción o decir que eso vale 0,5. Acá tengo otra ecuación lineal, x sobre 4 igual a 10. ¿Qué necesito saber o despejar? El valor de x. El 4 que está multiplicando, perdón, que está dividiendo, pasa multiplicando al segundo miembro. O también puedo decir que multiplico ambos miembros por 4, simplifico 4 con 4 en el primer miembro y en el segundo 10 por 4 me queda 40. El 4 al simplificarse que multiplica con el 4 que divide me quedó x igual a 40. ¿Sí? Esas son ecuaciones lineales muy simples donde tengo en cuenta las operaciones inversas cuando un número lo paso al otro miembro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto de la ecuación lineal? ¿Algo que se les ocurra? Acá no tengo ninguna con los denominadores, pero voy a introducir después un ejemplo, porque puede pasar que alguna ecuación lineal tenga un denominador y tengo que saber cómo trabajar. ¿Alguna pregunta sobre lo lineal o no? No, profe, quedó claro. No, profe. Bueno, o sea, hay algunas que son muy sencillas, ¿sí? Por lo tanto, no creo que tengan problemas. Y les comento de la cuadrática y ahí ya terminamos, ¿sí? Bueno, una ecuación cuadrática habíamos dicho que tiene la forma x cuadrado más bx más c igual a 0 con a distinto de 0, porque si a fuese 0, deja de ser cuadrática. Tengo la fórmula para resolver y dentro de la raíz cuadrada, b cuadrado menos 4ac, tenemos una expresión que la vamos a llamar discriminante, ¿sí? El discriminante nos va a permitir determinar el carácter de las raíces. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que al ser cuadrática tengo que obtener dos raíces. Esas dos raíces pueden ser reales y distintas, pueden ser iguales o pueden ser complejas conjugadas. Nosotros no vamos a estudiar los números complejos, sabemos que existen, pero no las vamos a estudiar. Entonces, cuando tengo una ecuación cuadrática, lo primero que voy a hacer, ya sea que voy a resolverla con calculadora o a mano con el discriminante, perdón, con la ecuación resolvente, voy a sacar el discriminante para saber qué tipo de raíces me va a dar. Si reales, iguales, reales distintas o imaginarias. ¿Por qué? Porque las calculadoras, algunas trabajan con números imaginarios. Entonces, ustedes deben saber de antemano, si trabajo con la calculadora, qué tipo de raíces voy a tener para no equivocarme cuando dé el resultado. En este curso solamente vamos a considerar las raíces reales, reales iguales o reales distintas. Yo voy a hacer esta cuenta b cuadrado menos 4ac y me voy a fijar si me da un número mayor a 0, serán dos raíces reales y distintas. Si me da igual a 0, son dos raíces iguales. O si me da una raíz imaginaria. La imaginaria la vamos a dejar de lado porque no la vamos a utilizar nosotros en este curso. Bueno, acá lo que les presento son los distintos tipos en que pueden presentarse la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática que vimos recién, a x cuadrado más bx más c igual a 0, es completa, pero no siempre puede resultar completa, ¿sí? Puede ser que me den una ecuación a x cuadrado igual a 0. Por ejemplo, 5x cuadrado igual a 0. En ese caso no hay otra opción que
el tipo de raíz que voy a obtener es doble, porque si yo despejo x cuadrado, lo único que me va a dar acá es 0, y digo, es una raíz doble y vale 0, no hay opción. Puede pasar que la ecuación cuadrática sea de la forma x cuadrado más c, es incompleta y qué término no está, el lineal. Entonces, ¿puedo sacar esto con la calculadora? Sí, pero también podría despejar la x de aquí y el c pasa restando al segundo miembro, el a pasa dividiendo y debo aplicar raíz cuadrada y se va a aplicar un valor absoluto también para poder simplificar la raíz con el cuadrado. Eso lo vamos a ver claramente mejor en la práctica. Y me va a quedar la raíz cuadrada menos c sobre a y aparecen dos signos, más y menos. Eso surge porque tuve que aplicar barras de valor absoluto. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la primera unidad el valor absoluto, lo que estaba dentro del valor absoluto podría ser positivo o negativo? Y eso hace que cuando yo trabaje este tipo de ecuación, si no resuelvo con calculadora y lo hago con la fórmula resolvente o aquí con simplificación de raíz, me aparece el signo positivo y negativo. Es porque yo estoy considerando de que la x puede ser positivo y negativo y sí o sí debo poner el valor absoluto para poder simplificar el cuadrado con la raíz. Entonces, en el caso que aparezca una ecuación cuadrática de este tipo, ya sé que voy a tener un más menos raíz cuadrada de lo que tengo adentro, que es menos c sobre a. Otra cuestión que puede pasar es que esté completa, y ahí sí voy a tener raíz x1 y x2, pero ¿qué pasó acá? Perdón, no está completa, está incompleta. En esta ecuación lo que falta es el término independiente, que es el c, ¿sí? Entonces la ecuación es ax cuadrado más bx igual a 0. Y sí, voy a obtener dos raíces, donde una de ellas va a ser 0 y la otra va a ser menos b sobre a. Y cuando está completa, entonces puedo usar la calculadora, puedo usar la ecuación resolvente. En realidad la ecuación resolvente la puedo usar en todos los casos, si está completa o no. Lo que sucede es que al no estar completa se me van simplificando la ecuación resolvente, o puedo optar por otro camino, que es directamente tomar la ecuación cuadrática y despejar la x de allí. Pero lo que nunca puedo hacer es despejar la x de una ecuación cuadrática completa, ¿sí? Bueno, dijimos que una ecuación cuadrática tiene dos raíces, x1, x2, que la podemos llamar, y hay una relación entre ellas y los coeficientes a, b y c, que son los que decimos nosotros las propiedades de las raíces. Cuando resolvemos una ecuación, ya sea lineal o cuadrática, obtenemos la solución, los valores que reemplazados en la ecuación me dan un número. En el caso de la lineal me va a dar un solo número, en el caso de la cuadrática me da dos raíces o dos números. Esas dos raíces en la ecuación cuadrática tienen o cumplen dos propiedades. Una de ellas es que la suma de las dos raíces es igual a menos b sobre a. ¿Y quién es menos b sobre a? Son los coeficientes de la ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan? El a es el coeficiente del término cuadrático, el b el coeficiente del término lineal. Y si multiplico las dos raíces, me da c sobre a. C es el término lineal y a es el término, o el coeficiente, perdón, que está acompañando a x al cuadrado, o el coeficiente cuadrático. Entonces, ¿para qué me van a servir estas dos propiedades? Porque me va a servir para armar la ecuación cuadrática. Puede darse, digamos, el problema inverso, que yo tenga las raíces y deba obtener la ecuación. Lo más común es que me dé la ecuación y obtengo las raíces, pero también me pueden decir, dadas x1 y x2 igual a 3 y a menos 8, por ejemplo, obtenga la ecuación cuadrática que tiene esas soluciones. ¿Qué voy a hacer ahí? Emplear estas dos propiedades para poder obtener
la ecuación cuadrática. Bueno, y hasta allí nada más voy a explicar, quiero ver nada más que si tengo, acá hay un ejemplo de ecuación cuadrática y ya los dejo en libertad. Mire, acá hay una ecuación cuadrática donde quiero saber sus raíces y voy a utilizar la ecuación resolvente para obtener esos valores. El A vale 2, el B vale 5 y el C vale 2. Entonces, cuando yo reemplazo aquí en la ecuación resolvente, me dice menos B es menos 5, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, 5 al cuadrado, menos 4 por A, que vale 2, por C, que vale 2. Saco la cuenta dentro de esa raíz cuadrada y me queda 25 menos 16. 25 menos 16 me da 9. Entonces la expresión queda 5 más raíz cuadrada de 9 más menos raíz cuadrada de 9, que sería 3, y ahí hago una separación. Una raíz va a ser menos 5 más 3 sobre 4, que es el 2 por A, y eso me va a quedar 5 menos 3 menos 1, acá está hecho directamente, es menos 5 más 3, menos 2 sobre 4, me queda menos 1/2. Y menos 5 con menos 3 más 4, menos 5 menos 3, me quedaría menos 8. Menos 8 menos 4, menos 2. Las dos raíces salen de este último o penúltimo paso matemático, que está más menos, lo tomo primero con el más, después con el menos, y de allí puedo obtener los dos valores de las raíces. Si yo quisiese saber que estos dos valores son los correctos, lo que hago es, me voy a la ecuación original, a la que me dieron aquí, 2x cuadrado más 5x más 2, reemplazo la x por una raíz, me tendrá que dar 0, la x por otra raíz y me tendrá que dar 0. ¿Sí? Bueno, ya estamos fuera de tiempo. Hasta ahí solamente les voy a explicar. Vemos que pueden resolver el día martes y después vamos a retomar